te encuentras? ¿Qué es lo que puedes visualizar? Sí, es la secuencia de ¿Cómo, Raquel? la secuencia de todo lo que está viviendo es bastante caótico. Estamos delante de un torbellino gigantesco. Ese torbellino es un huracán. Un huracán. Tiene una electricidad que sube y baja y es gigantesco. Y todo en el entorno. Pero antes de llegar ahí, estábamos reunidos los humanos luz, todo en un sector, en un lugar. Después de eso es como si estuviera observando un ataúd. Del ataúd se encuentra observándole Kalilus, Calilux. estando con ella. Le estás visualizando a la paciente Guadalupe, que en esta sesión programada ya hace varios días atrás ha habido un montón de inconvenientes que ya sabemos por dónde vienen. No puede estar presente y ya estamos actuando bajo su autorización pues de la paciente. Estás visualizando esa torbellino, lo estás observando a la paciente Guadalupe, Raquel, Sí, y le observas con un humano luz Calilux a su lado. sí, correcto. Sí. Y varios humanos luz más, son muchos. Son casi 100 humanos luz que se encuentran en diferentes puntos. Perfecto, Raquel. Antes que comiences a seguir relatando lo que observa Raquel, te voy transmitiendo los puntos realmente caóticos que estás comentando de la paciente. Sí, y ella huele muy, muy desagradable. Huele a vela quemada, a incienso que queman. Es, es desagradable el olor que tiene. Bien, Raquel. Te paso a transmitir entonces los puntos principales. Está pasando por estados grandes de angustia, molestia, tristeza, rabia, enojo, impotencia, una aflicción económica bastante desagradable. La paciente es de Perú, está en una zona tropical, eh, donde ha tenido inconvenientes. Se han quemado 6 hectáreas de sus producciones de naranjas, se ha echado a perder completamente por incendios. Nos comenta en sus puntos, hace 3 meses y medio no ha llovido, hay una sequía impresionante. Nos alcanzó a comentarnos, ha llovido unas horas leve, que ha dado una alegría, digamos, a estas poblaciones, ciudades, pero a consecuencia de todo esto, hay una gran angustia para la paciente como el resto de las personas por ese comercio fluido en estos ríos que son afluentes al gran río Amazonas. Bajó muchísimo sus niveles de caudal de agua, que la gente pues se siente sorprendido sobre estos temas. En la parte física de la paciente Guadalupe, grandes molestias porque fue internada por problemas miomas uterinas con grandes descensos de sangrado, una hipertensión, bajando sus niveles de hemoglobina a 9%, fue internada de gravedad. Y posteriormente ataques en su mundo onírico, desesperación y todo un caos, pues visualizando lo que está sucediendo.
Adelante, Raquel, continuamos escuchándote. Y la entidad que está al acecho es un dragón amarillo. Un dragón amarillo. ¿Te ha podido detectar o no te puede detectar? Sí, dice que él sabía que nosotros estaríamos acá. Hace días que está interviniendo eso. Así es. Ya lo sabe, ya sabe que íbamos a actuar así la paciente no Sí, puede haber participado. y se ríe porque dice, sabes que nosotros somos más poderosos que ustedes. Tenemos el gran poder para dominar todo el entorno, el lugar donde se encuentra. Nos pertenece. ¿Por qué tienen que atacarnos? Y insulta y dice muchísimas cosas. Está paralizado ya, pero envía las diferentes informaciones telepáticamente. Bloqueale su telepatía y vas a extraerle su forma, como tiene esta entidad, Raquel. Me dices que es un color dragón amarillo. ¿Cuántas cabezas? ¿Cuánto mide? ¿Y cómo se llama esta entidad? Me dices letra por letra su nombre, Sí, esta entidad. tiene una sola cabeza, tiene alas, mide como 12 metros 90 con todo y su cola. Ujú. Tiene el pecho blanco, después Bien. todo completamente amarillo, tiene protuberancia como si fueran bigotes. ¿Mm? ¿Tiene Y escamas? Es liso? sí tiene todo protuberancia, es bastante como intimidando lo que es su aspecto de ser muy feo, muy ¿Tiene, pronunciado todo lo que es como dragón que es. ¿Tiene escamas, Raquel? No, tiene como dibujos sus escamas, pero él son como dibujos que Bien. tiene en diferentes puntos. ¿Qué armamento trae, Raquel? ¿Tiene capa? ¿Qué es lo que trae esta entidad? No tiene nada de capa ni solo refleja como en diferentes puntos en forma de armaduras. Bien. ¿Cuál es su nombre, Raquel? God, God es GHOFKOT. ¿E al final? T. Godcock. Sí, Bien. Muy bien. Así que ya sabía que vamos a llegar. Godcock. sí, él sabía. Bien. Ahora observa su planeta. ¿Cómo se llama su planeta? Una pantalla te va a mostrar Calilux, que la ha estado asistiendo a la parte física, la paciente Guadalupe, Calilux. Te muestra su planeta, cuarta alta, qué constelación está ubicado esta entidad. Su planeta parece como si fuera parece a Saturno, pero no tiene el anillo completo. Es como una media luna nada más. Tiene el centro
de lo que es el planeta y tiene una mitad nada más. Es como si fuera como una pulsera, una esclava, pero no termina de cerrar. Bien, Y tiene esa forma. bien. Tamaño como el planeta Saturno, gigante. Sí, Bien. ¿Cómo se llama su planeta? TF, Sí, EI, sí. TK, Bien. La constelación, An- Andrómeda. Andrómeda. Perfecto. Hermano Calilux, ¿me escuchas? Salgazar, mi hermano Luz. Sí, Bien, empiezan a retirarle su armadura que le observas a este dragón amarillo, su tecnología. Me dices cómo va retirándole ambos humanos luz, Salgazar, sí, Carilux. a medida que le va sacando todos los dispositivos y armadura que tiene, él se sigue quejando y llamándonos la atención. Dice que no lograremos nuestro cometido, que llegarán otro y que lograrán ayudarlos, donde de una u otra manera nosotros vamos a perecer, dice, perecerán. Ah, vamos a perecer. Sí, Pues estás en esa línea tú primero, dragón. se ríe. Cuando está desvinculado de esas tecnologías, Listo, ya no tiene más ninguna bien, tecnología. bien. Vamos a pedirle que llame a su ejército. Todo ese ejército, ese torbellino gigante que arroja electricidad es detenido, Raquel. Me dices cuántos llegan, qué tipo de entidades maneja este dragón que está ocasionando estos efectos tan difíciles para la paciente Guadalupe y este lugar de sequías, incendios, rituales, porque están incendiando pidiendo, hay un comentario también, que llueva, pero bajo incendios, rituales tan ancestrales, viejos. Sí, es porque ahora han llegado, son 13 entidades que son como que tuvieran unificaciones con todo lo que es el planeta, como si fueran un grupo de gobernantes de todo el holograma. Ah, de todo el holograma, 13, Sí, 13 gobernantes, así se les llamaría, sí, gobernantes. Haz cambio con este dragón, Raquel, a la cuenta de 3, 2, 1. Este es tu pequeña comitiva, 13 gobernantes que estás dividido en el holograma. Están divididos manipulando el holograma. lo sabes cuál es nuestro cometido. ¿Por qué preguntas tanto si lo sabes todo? Porque la humanidad aún desconoce lo que ustedes hacen, ¿Y los acaso cambios por climatológicos. eliminarme a mí lograrás que te conozcan o entiendan lo que estás realizando? Porque si me eliminas cada vez, tendrán más dificultad de sobrevivir esta estúpida humanidad.
Ese es ese cuento barato de ustedes, de que si ustedes no están, la humanidad se pierde. Es todo lo contrario, y eso lo sabes también tú, porque Mm, empieza esa conexión con cada parte etérea, humano, luz, eso lo saben ustedes. no es lo mismo, nosotros somos los creadores de ustedes. Quieran o no quieran, nos deben el rendirnos plegaria. Pregúntale a la paciente Guadalupe, la pongo frente de ti a ver si hace lo que estás pidiendo, esa plegaria. No, no quiere saber nada de mí. Dice que soy muy feo. Pues la fea es ella. ¿Qué le estás ocasionando? Ya se transmitió. Por qué estás haciendo esto con la parte física, con su entorno, con sus Y proyectos? sí es un ser humano ya inservible, muy dañado. Pues ella misma se dirige a mí como su ángel. Y yo aprovecho. Eres tú el que se mete donde no corresponde. Hay 100 humanos luz que están blindándole a la paciente Guadalupe. 100 humanos luz, dentro de ellos está Cali Luz. Sí, ya la tenía que llevar. Ah, ya tenía que haber Mm, fallecido. sí. ¿Cuándo iba a pasar eso? Mm, Cuando estuvo hospitalizada casi 4 días con un nivel de hemoglobina de un 9%, o fue en otro momento. en un sangrado intenso. Vamos con el aspecto del sangrado, que son miomas uterinas que científicamente no se sabe. Eso son genética, ya viene de la genética. Pues la genética es el parásito, todo tipo de parásito que son, mm, ustedes lo llaman mm, rebeldes. ¿Por qué muta uno con otro y con otro? Y se hacen colonias por dentro. ¿Cómo es que no van a saber qué es lo que es? Y es tan fácil. Están creados de diferentes tipos de parásitos. O sea que esta enfermedad en la parte femenina llamada miomas es producida y depende de un parásito. Por supuesto, si no te sale en el rostro, pues te sale todo por dentro, interno, estúpido humano. Eso viene ya plasmado en el ADN, ¿no? En esa genética que dices. Sí, Y eso también lo puedo ocasionar yo en tu genética. sí, claro. O sea que vas a comenzar a ir cayéndote por pedazos. Sí, ¿por qué no? ¿Qué le has colocado a la parte física, Guadalupe? Y no observa, se encuentra dentro de una esfera de ruedas ¿Cuántas ruedas son? de 13 puntos. 13 ruedas. Sí, está totalmente dominado con ese. ¿Y cómo detienes su avance? ¿La llevas, la traes, la paralizas? ¿Qué haces con esas ruedas? No es tu problema, humano. ¿Qué haces con esas ruedas? ¿Cómo actúas en la parte física? Conecta con todo mi equipo y la sujetamos para que no se escape. No observas que no la quiere dejar su esencia. Se encuentra en su entorno. Y no lo puedes tocar a su mano luz. No.
te va a eliminar. Sí, pero ella se dirige más hacia mí. Bien. Me ama más a mí, me dice mi ángel. Hay una programación, pues, en el ser humano, ¿no? Que lo hacen Sí, ustedes. pero no es tu problema. Aleja. Explícame y vas a explicarle a la humanidad lo que está sucediendo en el Gran Amazonas, un río afluente con varios brazos que lo comunica, pasando por varios países. ¿Qué estás haciendo para que esté detenida las lluvias? Tenemos que eliminar todo lo que sea ¿Cómo lo haces eso? el mineral, secarlo, diferentes puntos. Pero no es porque se evaporen y se termine. Se abren grietas por debajo de la tierra y se filtra todo. Por debajo se encuentra todo el agua. Ustedes tienen que aprender a sacar nuevamente debajo. Donde están tus dispositivos, ¿no? Que ni siquiera se dan cuenta de eso. Por supuesto que comienzas a ocasionar un caos en la vegetación, en las Pero personas. si tienen en todos lados, ¿por qué hacen tanto pamento por algo que no tiene ni sentido? Tú lo ves de esa forma, el ser humano lo ve de otra Pero manera. sí, son quisquillosos y llorones como niños de pecho. O sea que tienes muchos dispositivos en el Amazonas, plasmado debajo del Amazonas. Sí, eh, obsérvalo por debajo, por arriba, mm, conectando con los satélites. naves nodrizas, ¿cuántas tienes? Mm, Son 13 gobernantes, son 13 naves nodrizas. sí, el mío es uno solo. No necesito más. ¿Y para qué estás con estos 13 gobernantes? ¿No puedes tú solo? Convenio que se Convenios. realiza, de lo contrario no entraría en el grupo. Tengo que unirme al convenio. No puedo solo pelear con estos 12. Y dentro de eso tienes un gran temor porque ya sabías que va a llegar a alcanzar a matistar Pero millones de humanos luz, ¿no? somos estúpido. Tienen temor ustedes, ¿no? Hemos dañado todo en tu entorno, llenado de virus, eliminar a diferentes dispositivos, soltar lo que es conexiones de energía, pero de igual manera has llegado a este punto. Quemaste esto, que está en mi mano, lo quemaste, este Sí, celular. ¿Cómo lo hiciste? mm, es muy fácil. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo haces? Se ingresa por la vía conexión eléctrica. Al enchufarlo, revienta todo por dentro. El virus eléctrico ingresa. Y es tanto que los técnicos no saben cómo se rompió ese teléfono nuevo. Sí, ese le falta mucho por aprender a ustedes. Pero ese es tu temor. ¿O hay un temor entonces, pues, por evitar este contacto que estamos haciendo ahora? Muy Mm. bien, dragón. Tú eres un dragón completamente ancestral por tu estructura, no tienes escamas, bastante viejo, digamos, ¿no? En el holograma, Estúpido humano. ¿cierto? ¿Qué te importa? Muy bien. Vamos a hacer cambio con Raquel. Te quedas ahí detenido, quietito, no te mueves. 3, Suéltame. 2, 1.
Raquel, ¿me escuchas? Sí, te Bien. escucho. Vamos a llamarle a la parte física, etérea, la paciente Guadalupe, al frente de nosotros, Raquel. Sí, está delante nuestro y se alegra al vernos, dice. Sí, pero no puede acercarse porque está adentro de un dispositivo que parecen ruedas y que giran de diferentes formas. Y así está. Raquel, esos dispositivos que son 13, como manifiesta este dragón, ruedas, ¿está colocado todo el grupo familiar de la paciente? Hijos, Sí, familiares directos, hermanos, todos sí, están con esos dispositivos. todos. Bien. A la plataforma, la paciente, 13 ruedas, ahora escanéale de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Cuántos dispositivos engramas en la parte, por supuesto, sexual? Estas problemáticas de miomas uterino de gran Mm, intensidad. No tiene nada en el cuerpo físico que sean algún tipo de dispositivo. Solo son las ruedas mismas que hacen que eh, sean como que vaya explosionando por dentro todo lo que es. Es como si le diera vida nuevamente toda la energía que le produce esas ruedas a eh, nuevamente despertar todo lo que es su misma genética. Hace nuevamente el proceso de la producción de los parásitos. O como que vuelve a activarle esta tecnología en el cuerpo Sí, físico. le utiliza como una incubadora. Ujú. Bien, Raquel. Dispositivos, todos son 13 implantes en forma de ruedas. Sí, ¿Cuántas líneas de vida le ha estado abriendo esta entidad a la paciente que ha tenido una sesión con nosotros el año 2021, Raquel? Su Manolus sí, Nordics. ¿Dónde está su Manolus Nordics? ¿Está cerca sí, está al lado nuestro, está con nosotros ya. del Manolus? Bienvenido. Adelante, Sí, Raquel. ¿Cuántas líneas eh, de vida le ha abierto este dragón? solo esta línea de vida. No le ha utilizado línea de vida. Dice que no necesita llevar la línea de vida porque esta línea de vida lo tiene muy plasmado y como muy sufrida ella, todo lo que vive en esta línea de vida. Utilizaba una sola línea 2024. Sí, y tiene eh, son tres como bolas de grasa dentro de la parte entre el útero y lo que es la zona vaginal. Tiene del lado izquierdo uno, del lado derecho otro y la zona vaginal otro. Que serían los miomas, ¿no? Sí, Sí. Eso es lo que está provocándole esta intenso dolor, intensa sangrado, pues que ha sido hospitalizada, ¿no? sí, correcto. Bien, Raquel. Abducciones, ¿cuánto le ha provocado? Parálisis de sueño, 3 abducciones, parálisis de sueño es constante. portales en la vivienda. ¿Qué hay en la vivienda? Uno, Un portal. sí, Se detiene ese portal.
No se mueve nadie más, Raquel, de ese portal. ¿Listo? Listo. Bien, vamos a subir a la plataforma con su permiso la paciente para que su humano luz y la asistencia de otros humanos luz empiecen a retirarle la desconexión de estos 13 implantes, dispositivos en forma de ruedas que la están deteniendo por todos los aspectos que estás transmitiendo. ¿Me dices cómo va haciendo su mano luz? Adelante, Raquel. Sí, de una vez que han paralizado todo lo que es esa rueda, ese dispositivo que lo tiene inmóvil adentro. La sacan de ese Cae, lugar. sí, cae todo. Bien. Al caer lo elimina. El humano luz ahora se encuentra sobre la plataforma. La rodea completamente lo que es una energía de tan potente de luz que al bajar otra vez es como se encendiera, como si ella estuviera dentro de un capullo de flor y se encendiera todo. Bien, Es Raquel. algo maravilloso como conecta ahora su mano luz con ella. Muy bien, Raquel. Desde la planta de sus pies, donde le realiza el cambio biomolecular, sube sus rodillas, Muy su bien. entrepierna, sí. Siento que me explota todo el... ¿Estás sintiendo lo que está sucediéndole a la paciente en tu cuerpo físico, Raquel? Sí, Es como que está activando su mano luz completamente todos sus puntos lumínicos, sus partes cognitivas. y es como si explotara todo, todo así, todo, 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 toda esa parte. Bien, Raquel. ¿Le ha hecho copias a la parte física, etérea? No, no, no tiene necesidad, dices, el humano luz dice que no tenía necesidad de hacerle copia ni llevarle a otra vida, porque en esta vida misma es como eh, si ella estirara como 10 barcos de hierro, ella estiraba. Esa fuerza tenía para, eh, y que se alimentaba de esa manera de ella. Perfecto. ¿Me comprendes? Es como toda la fuerza que ella no permitía a que le detengan. Es como que si la querían matar, se levantaba de vuelta del cajón y caminaba de vuelta y lo enfrentaba de vuelta a todo. Así es. Una fuerza Una muy fuerte que perseverancia persevera. bastante firme tiene. Este dragón le ha plasmado el hacerla ya desencarnar. ¿Cuándo planificó hacer esto, Raquel? ¿Hace cuánto tiempo ya estaba, según el dragón, lista para que ya no salga de un hospital? 15 15 días atrás. 15 días atrás. Sí, Muy bien. ¿Cómo va actuando el humano luz en esta problemática de las tres, digamos, pequeñas grasas que estás observando, lado izquierdo, lado derecho y la parte vaginal? ¿Cómo el humano luz va eliminando esta gran molestia en la parte física? Hace una recalibración a nivel energético con unos cambios biomoleculares. sí. Controla nuevamente todo lo que es el metabolismo y sistema nervioso. Muy bien.
De una vez que controla ese, pues los parásitos que se encuentran dentro de ella nuevamente lograrán ubicar en sus respectivos lugares y lo que ya están de más serán desechados. Listo. ¿Listo? No tiene que llegar A una cirugía. ni a una cirugía ni a una quimio. O si llega la cirugía, sí, puede llegar la cirugía a sacarle el exceso, porque es como una grasa. ¿Mm? Le Bajo. saca, le extrae, pero ya no tiene ningún problema. Perfecto, No Raquel. tendrá que llegar al punto de realizarse una quimio. Muy bien, Raquel. Bueno, está lista la parte física, etérea. Va a integrarse el Humanolus Nordics, por donde se integra Raquel en la parte etérea física de la paciente Guadalupe. Se siente feliz nuevamente al integrar por el corazón. Por supuesto, Raquel. ¿Está listo el hermano Nordics? Sí, listo. Bien. Los 13 gobernantes, ¿me escuchan? Que están también detenidos ustedes. Sí, te escuchan y ¿Quiénes dicen son? que no le queda de otra que escucharte. ¿Quiénes son, Raquel? Descríbelo. 13 gobernantes que están manipulando el holograma en convenio con este dragón de una sola cabeza, dragón amarillo. Pero no es que se quieren ellos, están en convenio, pero se detestan, son como rivales. No les quedó otra que hacer un convenio para no destruirse entre ellos. Sí, ¿Y qué se dividen es- entre ellos? ¿Qué se dividen de la son humanidad? ¿Qué llevan cada uno? Humanos luz, partes etéreas, parte física. alguno abduce cuerpo físico para experimento, otros el etérico y humano luz, pero para no robar uno y otro de cada uno de lo que pertenece, pues llegan a un acuerdo de cada uno tiene su lugar y no atravesar el límite, dice. Sí. ¿Dónde han hecho ese convenio? ¿En el planeta del dragón amarillo? ¿Allí han hecho el convenio? Dice sí, Perfecto. Y los dispositivos como ese huracán lo ha estado armando este dragón amarillo, ¿no? Deteniendo sí, esas grandes corrientes de agua que tienen que suceder en las zonas tropicales como el Amazonas del Perú. sí, como también el huracán que ha ocurrido en México. Ah, también es partícipe este dragón. Y por Sí, cierto, está sucediendo también estas grandes sequías alarmantes, pues empezando desde Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, y va siguiendo sí, donde... sí, así es. Bien. Pues han hecho un tremendo error estos 13 gobernantes con este convenio mal ejecutado porque van a empezar a ser desintegrados. Entreguen cada uno de estos 13 las manipulaciones que han estado ocasionando a una gran esfera que lo va a hacer Nordics y empiezan las 13 entidades. ¿Me habías comentado qué eran, Raquel? Dragones, reptiles. Hay Mm, insectos. y sí, insectos son seres híbridos, Ujú. Bien, a las plataformas, mezclas, Raquel. sí, mezclas de diferentes tipos de composiciones que son creados ya. Son Perfecto. insectos, insectos que algunos parecen como araña. Bien. A las plataformas, si empieza Nordics,
su desintegración. Me dices cómo lo hace el humano luz. Sigue todavía quedando este último dragón. Adelante, Raquel. ¿Cómo son eliminadas estas entidades de sus líneas de tiempo, espirales de tiempo? Y va observando el dragón lo que está sucediéndole a sus convenios que ha hecho con estos 13 llamados gobernantes. Sí. ¿Cómo sucede, Raquel, la eliminación? Sí, cada uno tiene su propia plataforma donde le coloca el humano luz. La detención donde ya tenían, que es la paralización, le rodean primero como si fueran una cinta y esa misma cinta eh, crea su propio torbellino donde lo va eliminando adentro del torbellino partícula por partícula hasta donde ya lo elimina del todo. Listo. ¿Listo? Haz Sí. cambio nuevamente con el dragón, Raquel. 3, 2, 1. Dragón, ¿me escuchas? No me queda Tengo un otra. conteo de 3 a 1 y nos vamos al Amazonas. 3, 2, 1. Nos sumergimos donde están esos dispositivos y explícame cómo funcionan estos dispositivos para que succiones el agua subterráneamente de este gran río Amazonas y sus afluentes. Sí, se coloca diferentes tipos de dispositivos donde se abre, se agrieta la tierra y se absorbe. Son canales, pequeños canales, y se absorbe todo. Ahora los 100 Solo humanos, queda una pequeña proporción que llegará el momento que se termine del todo. o sea que la intención tuya era que esto se quede como se está viendo en Brasil, en mismo Perú, Seco, islas de arena, seco. seco. Sí. Sí. Ahora observa los 100 humanos luz que están con Calilux, Exlux, Sion de Alfa, empiezan a destruir estos dispositivos. Me dices, ¿cómo están haciendo los humanos luz? ¿Cómo destruyen todos estos dispositivos de todo este lugar amazónico de Perú? Le tiran rayos, rayos, rayos. Se quema, se desintegran todos. Todos los dispositivos de todos estos vecinos países son desintegrados. Ese torbellino que has creado dañando México también es desintegrado, destruido por los humanos luz. Mm. Cuando está listo me dices, dragón. Sí, ya eliminaron todo. Sí. Déjame en paz, Ahora humano. sellan esos portales que has abierto y el agua ¿Por empieza, qué yo lo tengo que hacer, estúpido humano? el agua empieza a fluir a su gran caudal y nuevamente la vegetación, estos rituales son desintegrados, la lluvia No empieza a caer. tener que realizar todo esto por ustedes. No me interesa, pues muéranse todo. Tengo un conteo de 3 a 1, vamos a tu planeta ahora. 3, 2, 1. Se paraliza tu planeta como los planetas de estas 13 gobernantes. ¿Te crees muy importante al realizar esto? Llévame a las prisiones donde están los humanos luz. Se empieza a liberarlos a todos. Llámale en tu idioma a todo tu Es la, ejército del holograma. En tu idioma, llámalos a todos. es gran cosa, no eres la gran cosa. Eres igual y peor que yo, eres un estúpido humano. Llama a tu ejército, tus naves. Haz cambio con Nordex, dragón. 3, 2, 1.
Hermano Nordix, una grata alegría de saludarte, hermano Luz. Hermano Lázaro. Bienvenido, hermano Luz. Saludos para ti. Aquí se ve plasmado el ego de la entidad al no saber qué hacer, insultar, etcétera, de cosas de la propia entidad, y su temor que tienen las entidades que ya saben que íbamos a llegar. Así tu parte física, por el estado de salud, no ha podido estar, pero ya estamos actuando con esta paralización de este planeta tan gigante. Hermano Nordix, desintegra nuestra entidad de todas sus líneas de tiempo, que llame a sus dragonas. Adelante, hermano Nordix, mientras los otros grupos, Humano Luz del 3, Quinta, empiezan esa desintegración de esos otros planetas y liberamos de estas prisiones todo lo que es nuestro, lo que nos pertenece, nuestras partículas de humano luz, partes etéreas, físicas. Adelante, hermano Nordix. ¿Cómo lo eliminas a esta entidad tan ancestral, viejo? Sí, al dirigir nuestro rayo de luz, refleja lo que son sus líneas de vida, creaciones ancestrales, y se elimina desde ese punto Bien. hasta este punto, donde todo su planeta, también su creación, su ejército y todo lo que le rodea son paralizados. Rescatamos nuestros hermanos luz y es eliminado completamente. Nuestros hermanos luz es dirigida a la quinta dimensión, abriendo el portal de una vez que terminan. De subir, se cierra el portal, se sella. La eliminación de todos los planetas. ¿Cuántos planetas fueron, hermano Luz? 13. 13 sumándole del dragón. Sí. 13 planetas. ¿Cuántos humanos luz pasaron a la quinta dimensión? Partes físicas. Sí, en realidad es como 1.000.000. 1.000.000.000. 1.000.000, 1.000.000.000. No, 1.000.000.000. 1.000.000.000. Sí. Perfecto. Como partes físicas. Sí, hermano, Muy bien. listo. ¿Listo? Listo. Bien, vamos a regresar a la reserva y nos vamos a conectar con Calilux, Exlux, Biensar, y se empieza a repotencializar contigo mismo, hermano Luz, porque tu lugar de vivienda, de zona, es este bonito lugar lleno de la vegetación. Se vuelve a reactivar las lluvias. Como me ha contado tu parte física, hoy ha llovido unas cuantas horas, que ahora va a empezar a fluir realmente el agua que necesita todo el reino animal, vegetal, mineral, y vamos cambiando estos eventos de lo que ha hecho esta entidad en tu parte física, eliminando estos aspectos de desesperación en todos los aspectos de tus proyectos. Como ha manifestado, se ha destruido 6 hectáreas quemados, destruido, una gran desesperación por estos eventos. Todo se transforma en lo positivo para el crecimiento y la conexión con tu parte energética, humano luz, con tu parte física. Adelante, hermano Biensar. ¿Cómo van haciendo esto a este gran evento? La recuperación de toda la energía, partículas en su tiempo y espacio, de cada uno de ellos, conectando nuevamente con todos nosotros, de lo que es la energía luz para cada una de la vegetación,
como también para los minerales, recuperando todo lo que es la fuerza y energía de mi parte física. Listo, hermano, está todo, en conclusión, todo en su Regresa, tiempo y espacio, regresando la vitalidad y la vida que pertenecen en sus lugares. empieza a llover, Sí, a llenarse estos ríos que han estado haciendo estas entidades. Nos despedimos de los humanos luz que nos asisten en todo momento, que son humanos luz de la tercera dimensión, quinta dimensión. sí, listo, hermano. Tu parte física, hermano Luz, nos pregunta cuál es el avance de esta conexión con tu parte energética a pesar de tantos eventos que ha sucedido. ¿Cuánto es tu gen luz? Sí, en realidad no tiene mucho entendimiento de lo que es esto, mi parte física. Solo quiere sentir que realmente estoy ahí. Solo la equivocación de, en vez de llamarme mi humano luz, me decía mi ángel y encendía las velas que no corresponde o incienso. Prendían diferentes tipos de saumerio, a donde abre los portales que ingresé las entidades. El avance de del etérico al humano luz, pues es totalmente diferente porque tenemos la conexión con todos ustedes, no por medio de la parte física, pues que no evoluciona es la parte física, conectándose con el etérico y el humano luz. ¿Me comprendes, hermano? Claro que sí. Hermano Luz, tu dimensión, Y donde realmente el gen luz se mantiene en el mismo nivel. mismo nivel de No, ese momento. no puede avanzar porque se ha detenido con su tiempo y espacio de todas las problemáticas que atraviesa en el lugar. Bien. Hermano Luz, eres de la quinta, estás en la 12, estabas en la 200. ¿En qué dimensión estás actualmente? Sí, nos encontramos en la 573. Perfecto, hermano Luz. Vamos a tu vivienda, hermano Luz. Y en la vivienda empezamos esa repotencialización, cúpulas de energía, todo el grupo familiar, porque son muchísimos, son Sí, repotencializados. sí, están todos listos. De una vez que empezamos a trabajar con mi parte física, limpiando todo lo que es el entorno, ya sea repotencializado toda la familia, Perfecto. familiares. Muy bien, hermano Listo. Luz. ¿Listo? Hermano Luz, ¿qué mensaje le entregas a tu parte física, a la humanidad, a este caos, desesperación que ha estado sucediendo en varios vecinos países de Perú, con estas tremendas sequías, incendios forestales realmente bastante devastador que ha estado sucediendo? ¿Y qué es el mensaje que nos entregas, como también para tu parte física, hermano Nordix? Que no tienen necesidad de dirigirse a nadie para poner la orden en el lugar. Cada uno tiene su propia energía, su propia esencia, su propia fuerza, que lo puede realizar. No tienen por qué dirigirse a nadie, ni estar prendiendo velas, ni estar suplicando. Solo elevar la vibración y conectar con todas nuestras esencias, hermanos luz, donde repotencializan todo, cada uno nos unificamos y cada vez somos más fuertes en potencia,
y conexiones de luz. Es lo único que tiene que realizar, saber y aprender que uno mismo es la fuerza que necesita para todo el entorno. Aprender que cada uno es su propia energía, de fuerza y amor. Seguridad en uno mismo. Seguridad. Correcto, hermano Luz. ¿Quieres dar a entendernos también, hermano Luz, que cuando no evoluciona una parte física al entendimiento, pues hay una conexión como humano luz con otros humanos luz, como manifiestas, es ese avance que vas teniendo a otras dimensiones y esa Sí, evolución parte luz, ¿no? así es, correcto. Muy bien, hermano Luz. Gracias, hermano Nordis. Hacemos cambio con Raquel. Te doy un fuerte abrazo a esta extraordinaria desintegración de estas molestias y entidades de tu parte física. Hasta pronto, hermano Nordis. Hacemos cambio. Hasta pronto, hermano. Gracias. Gracias por lo que has realizado. Gracias también, hermano Luz. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ahora vamos a acercarnos a la paciente Guadalupe, que en su momento no ha podido por estas ruedas que ha sido eliminado. Le damos un abrazo fuerte y vamos a preguntarle a Raquel cómo se siente. Ha visualizado dragones en su mundo onírico, cómo se está detectando esta entidad eliminado. ¿Cómo se siente, Raquel, la paciente? Está bien. Se siente feliz. Ahora sí nos abraza y nos agradece. Gracias. Gracias. Bien. Raquel, ya no es necesario pasarle a Saturno, ¿no? No, está lista ella. Bien. ¿Cuál es el proceso que va a llevar de este avance para ir eliminando estos pequeños quistes o llamados miomas? Sí, ya está detenido el proceso del avance. Pues poco a poco irá bajando el descenso del malestar. Uno de ellos es, lo más probable es que se tenga que extirpar, o sea, hacerse una pequeña cirugía. Capaz Perfecto. puede ser con un láser nada más, eliminando Es este. Sí, así es. muy bien, Raquel. Vamos a dar otro fuerte abrazo a la paciente. La vamos a despedir con todo su grupo familiar. Cerramos los portales. Listo. Se integra tu mano luz, mi mano luz. Nos despedimos de los humanos de la reserva, Raquel. Sí, Te hago un conteo de 5 a 1. Regresamos, Raquel. listo. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tu brazo, siente más tus piernas, tus pies, mueve tus manos. 2, regresa, Raquel. 1, abre tus ojos, Raquel. Continuamos, Raquel, con un pequeño mensaje para la paciente. Ha sido inminente ya realizar esta sesión, dado que más allá, Raquel, de una entidad de ser desintegrado, es el ego de la entidad, Raquel, de intentar tocar equipos, quemarnos un equipo y decir no se va a hacer una sesión por efectos de que ellos intentan detenernos, no, no pueden, Raquel, ¿no? Raquel, ¿qué Sí, mensaje nos puedes regalar para la paciente? ¿Qué puedes dar un pequeño resumen para que la paciente también pueda tener un poquito más sí, de lo claro. que hemos trabajado? Es algo muy agradable cuando uno sabe que lo que realmente es. ¿Qué es lo que es cuando uno duerme y muchas veces observa, tiene la capacidad de observar más allá de lo que somos nosotros, que es una esencia luz? Cuando logramos observar eso, es lo que nosotros tenemos que hacer, es lograr comprender que este cuerpo físico es prestado nada más.
y que el cuerpo físico tiene que ser alimentado de la manera que tiene cada partícula de nuestra genética. Cada partícula de nuestra genética necesita un pequeño complemento que es orgánico, inorgánico, como metales pesados, todo en uno solo, y que cada alimentación tiene la proporción que necesita nuestro cuerpo, como son raíces, frutas, semillas, diferentes tipos de semillas, y que son los complementos esenciales para nuestro cuerpo para mantenerlo, y que tenemos que consumirlo más que todo, no solamente las mujeres, también los hombres, más que todas nosotras mujeres, por el tema de cuidar lo que es nuestra parte física a la producción hormonal. Perfecto, Raquel. Al cuidar nuestra parte física hormonal, es donde nosotros cuidamos nuestra parte metabolismo que dirige a nuestra zona tiroide. La zona tiroides, pues, lo que le da alegría al cuerpo físico, en todo, un buen pensar, un buen vivir, un buen andar. Cuando tienes mucha angustia, pues dirígete a lo que sí o sí le va a dar una alegría a tu cuerpo físico, como por ejemplo una manzana, unas raíces. Las raíces son el cúrcuma, jengibre, la raíz de un betabel o remolacha, como le llamen en tu lugar. Y los endulzantes, el endulzante necesita el cuerpo porque está creado de esa manera. No se le puede sacar el 100% el endulzante al cuerpo físico, como también la sal, porque la sal es un mineral que también complementa para lo que es tanto en la zona cerebral como la zona tiroidal. O sea, todo tiene un complemento que uno tiene que aprender a educar al cuerpo físico. No es al 100% todo que, no, ya no tienes que consumir esto, no tienes que... Y te entristece. Y dices, y en un momento dices, bueno, pero ¿para qué ya vivo si ya no puedo comer más nada? Entonces siempre tiene, Aprendiendo. claro, hay que balancear todo. Una pequeña proporción, una pequeña proporción, y no abusar de nada. Porque todo lo que es abuso es donde viene el ataque al cuerpo físico. Las colonias de los parásitos, pero Y Raquel, como las se menciona, colonias ¿no? de los parásitos, que ya le vamos a hablar a la paciente en decirle qué tipo de tratamiento más o menos tiene que realizar de una vez que va al médico ella a hacerse ver también. Porque Perfecto, Raquel. primero tiene que hacerse ver con el médico, que se haga todos los estudios, que nosotros estamos después para ayudarlos. Muy bien, Raquel. Extraordinaria la información, que es una información que también nos regala Raquel. Eh, muy plasmado realmente lo que hay que hacer, tanto el varón como la mujer, para equilibrar, como estás manifestando, nuestros propios metabolismos y nuestras defensas propias del cuerpo físico. Sí. Gracias, Raquel. Como siempre, nos vamos a seguir comunicando con la paciente. Mi nombre es Willy. Raquel, somos terapeutas en la rama de hipnosis clínica regresiva. Gracias y nos estamos viendo pronto.